Ahí estamos. Hola, buenos días. Em, Gracias por sumarse a este webinar. Vamos a esperar un momento mientras se van uniendo el resto de asistentes. Por mientras aprovecho, bueno, de presentarme. Soy Gerardo Incerrato, soy abogado del estudio Mont Group, estudio con más de 40 años en el mercado, oficina en más de 12 países de América Latina y más de 250 profesionales in-house dentro de nuestra organización, donde atendemos varias, por no decir todas las áreas de práctica del derecho. Y la idea de hoy, la presentación del webinar de hoy día, es que tratemos de abordar lo que es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, en sus siglas ANSI. La idea de esta presentación no es realizar una revisión en profundidad de cada uno de los elementos, sino realizar más bien un barniz general, poder abordar la totalidad de los elementos dentro de la ANSI, su estructura, su funcionamiento, sus facultades, las distintas divisiones y un poco las áreas y cómo esta nueva agencia se estructura, algunas particularidades jurídicas, en caso de que alguno de ustedes esté más interesado en profundizar en algún elemento en particular, por supuesto, ponerse en contacto con eh, con nosotros a través, en fondo, de nuestro correo electrónico, del mismo correo en donde se registraron para poder participar, y ahí, en fondo, se puede coordinar una reunión o una instancia un poco más especializada, donde poder abordar en mayor profundidad algún elemento que pueda ser interesante. ¿Ya? Un poco temas de orden. Yo voy a realizar la presentación. La idea es que las preguntas, en fondo, puedan ir formulándolas una vez que termine la presentación, a efectos de poder ir respondiéndolas todas y no de repente entramparnos en mitad de la presentación. La idea es poder abordar la presentación completa y, una vez hecho eso, pasar con las eh, preguntas. Vamos a esperar unos minutos más mientras se sigue sumando más gente, y comenzamos. Bueno, en virtud, en fondo, de la hora, y para no dilatar más la presentación, comenzamos. Entonces, lo primero, en fondo, como decíamos, la ANSI, Agencia Nacional de Ciberseguridad, agencia pública, servicio público descentralizado, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, creado bajo la Ley 21.663 a partir del título tercero, ley publicada el 8 de abril del 2024, y que este organismo ya entró a regir de forma completa el 1 de enero de este año. Es decir, ya llevamos aproximadamente 7 meses con el funcionamiento de la ANSI.
La naturaleza de este organismo, como decíamos, es un organismo que es de carácter técnico y especializado. La ANSI se inserta dentro de la Administración del Estado bajo la tutela de, el Ministerio del Interior, obviamente Seguridad Pública. Como comentábamos, las actividades comenzaron oficialmente en enero del 2025. Respecto al objeto y la misión de la ANSI, el propósito fundamental que tiene la Agencia Nacional de Ciberseguridad es asesorar al presidente de la República en materia de ciberseguridad y proteger los intereses nacionales en el ciberespacio, coordinando además su acción con otros organismos competentes. En ese sentido, en fondo, coordinar y supervisar la actuación de los organismos públicos de ciberseguridad, velar por la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática, tanto de personas como instituciones, y asegurarse, por supuesto, que en todo su accionar existe una coherencia normativa con el ordenamiento jurídico vigente. Respecto a su alcance, la ANSI abarca tanto al sector público como a determinados actores privados críticos. ¿Ya? La creación de la ANSI, por tanto, busca fortalecer la resiliencia nacional ante los crecientes desafíos digitales conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad. Respecto a su atribución y funciones, primero en fondo un rol eh, normativo y estratégico. Como veníamos hablando, principal rol es la asesoría estratégica. Por tanto, entonces, colaborar en la elaboración y evaluación de la Política Nacional de Ciberseguridad, así como planes y programas sectoriales en la materia que como decíamos es esta vis de aconsejar al gobierno y particularmente al presidente de la República. Además, la facultad normativa y de fijación de estándares, entonces facultad para dictar protocolos, estándares técnicos obligatorios, además de instrucciones generales y particulares tanto para entidades públicas como para entidades privadas sujetas a la ley. Además, tiene la facultad de interpretar administrativamente la normativa de ciberseguridad, por tanto, también va a ir unificando ese criterio. Y aquí también por lo mismo va a ser muy importante ir viendo dentro del desarrollo de la agencia cómo es que esta interpretación se va formando. Por último, también la definición de lo que es la infraestructura crítica, determinar mediante resolución fundada qué entidades son consideradas como servicios esenciales y cuáles son los OIV, que son los operadores de importancia vital, que por supuesto van a estar sujetos a mayores deberes y estándares de seguridad. Esta función permite entonces focalizar la protección ante el sector crítico, reforzándola. Dentro del mismo marco de atribución y funciones, llegamos a la parte de supervisión y facultades de fiscalización. Entonces, por supuesto, supervisar el cumplimiento normativo, el cumplimiento de la ley de ciberseguridad, sus reglamentos y los protocolos e instrucciones que la propia ANSI vaya emitiendo. Para que ello pueda realizar inspecciones, exigir auditorías de seguridad y también realizar pruebas de resiliencia a los sujetos obligados. Además, está facultada para requerir información necesaria tanto a organismos públicos como a algunos privados dentro de la información en la cual se incluyen registro de actividades de sistemas con la finalidad de prevenir o investigar incidentes. En caso de incidentes graves, además, el director de la ANSI puede instruir el acceso a redes y sistemas informáticos afectados, siendo, por supuesto, un procedimiento especial que incluye una eventual autorización judicial. Por último, dentro de este marco, la facultad sancionatoria, la facultad de iniciar procedimientos sancionatorios e imponer multa u otras sanciones ante infracciones a la ley o el incumplimiento de las instrucciones que ANSI emita. En este marco, además, ANSI está facultada para citar a declarar a directivos y personal de las entidades fiscalizadas, y sus resoluciones sancionatorias son reclamables de acuerdo a lo que establece la ley. Finalmente, dentro de la última parte, en fondo, lo que es atribución y funciones, la respuesta a incidentes y la coordinación. Entonces, la coordinación con los SIRT supervisa y coordina el SCIRT nacional y además a los SCIRT sectoriales de la Administración del Estado, asegurando una respuesta rápida y conjunta ante incidentes de alto impacto. Mantiene asimismo el enlace con el CSIRT de Defensa Nacional para compartir alertas y estándares de respuesta. Gestión de incidentes, administra el Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad, creando una base centralizada de eventos para análisis y prevención. Además, coordina la respuesta nacional a ciberataques significativos, pudiendo entonces también supervisar medidas de contención y mitigación adoptadas por entidades comprometidas.
Y por último, la administración de la red de conectividad segura del Estado, que en fondo asegura la provisión de servicios de interconexión e Internet para los organismos estatales de manera segura, reduciendo riesgos y mejorando la detección temprana de amenazas en las comunicaciones gubernamentales. Finalmente, más que facultades, un poco misión u objetivos también de la ANSI, por supuesto, la educación y cultura en ciberseguridad, diseñar e implementar acciones de formación ciudadana, capacitación y difusión para fortalecer la cultura de la ciberseguridad en la sociedad, coordinación de campaña, para comprobar y mejorar la capacidad de respuesta. Investigación e industria, fomentar la investigación, innovación y entrenamiento en ciberseguridad, articulando esfuerzos con el Ministerio de Economía y de Ciencias para impulsar el desarrollo de una industria local en el sector, promoviendo también estándares de seguridad para productos digitales de consumo masivo. Y también la cooperación internacional y multisectorial como punto ANSI, como punto de contacto con autoridades y organismos internacionales en materia de ciberseguridad, facilitando entonces el intercambio de información sobre amenazas y también sobre mejores prácticas en materia de ciberseguridad, cooperando también con entidades públicas y privadas nacionales en materia de competencia, integrando a la academia y el sector privado en un enfoque colaborativo. Este trabajo es apoyado además por el Consejo Multisectorial, el cual ya revisaremos en mayor detalle. Respecto a la estructura organizativa, de acuerdo al Decreto Supremo 483 del 2024, la organización interna de ANSI está definida reglamentariamente, en este reglamento que citamos, en la cabeza de de la agencia se encuentra un director nacional, que además es apoyado por un subdirector nacional, unidades de staff y cuatro divisiones especializadas. Además, como dependencia directa del director nacional, existen dos oficinas asesoras, la Oficina de Auditoría Interna para el control interno y la Oficina de Seguridad de la Información. El subdirector nacional es el colaborador inmediato del director y lo subroga. Además, dirige el Departamento de Planificación, Proyectos y Políticas Públicas, encargado de la gestión estratégica y riesgos. Bajo la conducción del director, como ya adelantamos, operan tres divisiones claves: el CSIRT Nacional, vinculación con el medio, eh, división jurídica y división de administración y finanzas. Las vamos a ver cada una en fondo en mayor detalle, pero para hacer un pequeño barniz, CSIRT Nacional coordina la respuesta a incidentes de ciberataques. Cuenta a su vez con tres departamentos: respuesta a incidentes, investigación de amenaza y red de conectividad segura del Estado, división de vinculación con el medio, maneja las relaciones interinstitucionales del sector público-privado, cooperación internacional, comunicación estratégica y capacitación ciudadana, división jurídica, asesoría legal al director y a la agencia en general, además de incluir una oficina de certificación responsable de registro y control de entidades certificadoras de ciberseguridad autorizadas. Por último, división de Administración y Finanzas, gestión de los recursos financieros, logísticos y personal de la ANSI. Abarca presupuesto, adquisiciones, bienes y servicios. Y el Departamento de Finanzas, por su propia parte, vela por la integridad financiera junto con la Oficina de Gestión y Desarrollo de Personas. Entonces, como veníamos diciendo, la división CSIRT, acá en inglés la descripción de las siglas: Computer Security Incident Response Team. Por eso es que se habla, como en la práctica internacional se ocupa este término, se decide recoger e incorporar la sigla en inglés. Entonces, como decíamos, la respuesta a incidentes de seguridad informática, investigación de amenazas y además mantener la coordinación de la red de conectividad segura del Estado. División de vinculación con el medio, cooperación interinstitucional y comunicaciones, plan estratégico en materia de comunicaciones y educación ciudadana. Básicamente, la división de vinculación con el medio lleva adelante la política formativa o educacional, por ponerlo entre comillas, de la Agencia Nacional de Ciberseguridad en esta materia. División jurídica, asesoría legal permanente, revisión de juridicidad de los actos administrativos y lo que ya señalábamos, muy importante, la oficina de certificaciones respecto del registro y control de las entidades certificadoras de ciberseguridad autorizadas. Y oficina de administración y finanzas, gestión presupuestaria y adquisiciones, gestión de personal y desarrollo, control interno y auditoría.
Luego pasamos al Consejo Multisectorial de Ciberseguridad, que es un órgano consultivo creado también por la Ley 21.663 para asesorar a la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Su función es proponer recomendaciones en el análisis periódico del estado de la ciberseguridad nacional, estudiar amenazas existentes y potenciales y sugerir medidas para poder enfrentarlas. Las recomendaciones del Consejo buscan siempre enriquecer las políticas y acciones de la agencia con precisamente esta visión que es multisectorial. Respecto a su composición, es presidido por el director nacional de la Agencia de Ciberseguridad y es integrado por 6 consejeros ad honorem, que son designados por el presidente de la República. Estos consejeros se dividen en su origen, siendo, para también asegurar pluralidad, siendo 2 consejeros electos del sector industrial o comercial, 2 consejeros electos del ámbito académico y 2 consejeros electos dentro de las organizaciones de la sociedad civil, siempre con un foco en materia de ciberseguridad. Todos ellos deben ser, por supuesto, personas reconocidas de su trayectoria en ciberseguridad o en políticas públicas afines. Respecto a su funcionamiento, el Consejo Multisectorial se reúne al menos 4 veces al año y sus recomendaciones son públicas, incorporando además las diversas opiniones de sus miembros. Puede sesionar en carácter reservado en casos fundados, por supuesto, de acuerdo a eh, la materia en fondo que se esté tratando y la sensibilidad que aquella revista para la seguridad nacional. Y la ANSI provee el apoyo técnico y administrativo para la operación de este consejo multisectorial. La membresía, es decir, la participación de los consejeros dentro de esta institución es por un plazo de 6 años con renovaciones parciales cada 3 años para garantizar continuidad y renovación del consejo. Luego vamos al CSIRT Nacional, que es el equipo de respuesta a incidentes, eh, parte integral de la ANSI, creado nuevamente la Ley 21.663, eh, y su estructura organizativa corresponde a una división especializada bajo la dirección de la agencia, es decir, inmediatamente abajo del director nacional. Sus funciones principales: actuar como núcleo de respuesta ante incidentes graves de ciberseguridad que afecten al país. Dentro de sus tareas, responder directamente a ciberataques de efecto significativo y coordinar con los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática sectoriales de los organismos públicos cuando corresponda, establecer coordinación con el CSIRT de Defensa Nacional para incidentes que puedan comprometer la seguridad nacional y supervisar la gestión de incidentes a escala nacional, asegurando, por supuesto, que las medidas de contención aplicadas sean adecuadas. Además, con funciones de cooperación y alerta, sirve como punto de enlace con los CSIRT extranjeros, facilitando intercambio de información sobre amenazas globales, provee asistencia técnica además a los SCIRTs de los distintos organismos del Estado, apoyándolo a implementar políticas públicas y acciones de seguridad. Adicionalmente, realiza análisis de riesgos e inteligencia de amenazas, emite alertas tempranas y avisos a la comunidad sobre riesgos e incidentes emergentes. Finalmente, capacitación y mejora continua, desarrolla actividades de entrenamiento y capacitación de ciberseguridad a nivel nacional, elabora informes técnicos, definiendo, por ejemplo, criterios para categorizar incidentes o vulnerabilidades que puedan quedar eximidos de notificación obligatoria, contribuyendo, por supuesto, a refinar la normativa y los protocolos de respuesta. Luego también es importante mencionar y detenernos dentro de lo que es la RCSE, la Red de Conectividad Segura del Estado, que es una red nacional de comunicaciones creada por la misma ley e implementada por la Agencia Nacional de Ciberseguridad para proveer servicios de interconexión y acceso a Internet seguros a los organismos del Estado. Es una infraestructura compartida que busca garantizar que las instituciones públicas puedan comunicarse y operar en línea a través de canales cifrados y protegidos a ciberataques. Los objetivos y beneficios: permite unificar y elevar los estándares de ciberseguridad en la conectividad gubernamental al centralizar la provisión y conectividad bajo protocolos seguros. Facilita además la detección temprana de amenazas transversales y la aplicación de medidas de protección homogéneas en toda la administración. Asimismo, el objetivo es ir mejorando la resiliencia del Estado ante incidentes, ya que
facilita que la ANSI pueda desplegar respuestas coordinadas en toda esta red y no que haya que buscar en la red particular de cada organismo estatal y colaborar con su proveedor de Internet para poder en fondo realizar mejoras o realizar mecanismos de defensa en las redes. La Administración y Regulación, la ANSI, es la encargada de administrar esta red en su día a día a través de su departamento de RCSE, dentro de la división de la SCIRT, facultada para suscribir convenios de interconexión con entidades públicas o privadas que aseguren el buen funcionamiento de la red y sus servicios asociados. Los detalles en fondo de la regulación de esta red en fondo van a quedar contenidos en un reglamento específico. Luego entramos un poco a la revisión y análisis de lo que es el personal, la probidad y el funcionamiento interno de los funcionarios de la ANSI. Lo primero es que el personal de ANSI se rige por el Código del Trabajo, a diferencia de la mayoría de los servicios públicos. Sin embargo, a pesar de que tenga una regulación por el Código del Trabajo, de todas formas se le hace aplicable plenamente las normas de probidad en la función pública de la Ley 20.880, como también los principios de la Ley de Base de la Administración del Estado. Em, Cláusulas que por supuesto deben ser incorporadas a los contratos de trabajo regulares. Además, en fondo tienen ciertas inhabilidades y exclusividades específicas. La ley establece prohibiciones de conflicto de interés del personal de la ANSI. Por supuesto, no pueden prestar servicio a entidades fiscalizadas por la propia agencia, ni tampoco intervenir en asuntos en donde el funcionario tenga interés personal o su círculo cercano. De la misma forma, el desempeño ANSI es de una dedicación exclusiva, es incompatible con otros empleos remunerados, ya sea en el sector público o empresa sujeta a la regulación de la agencia, con la única salvedad de las actividades académicas. Los altos directivos de la agencia se eligen, principalmente el director nacional y el subdirector nacional, sujetos al sistema de alta dirección pública hasta el segundo nivel jerárquico, garantizando entonces un proceso de selección con criterios, no solamente a nivel no es un cargo designado directamente, sino que debe pasar por sistema de alta dirección pública. Si bien el director nacional es nombrado por el presidente de la República, dicha nominación debe ser alguna de las personas que se encuentre en una terna que es propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública. Por supuesto, em, este sistema se va a implementar, no ocurrió ahora para el primer director, sino que este fue designado directamente por el presidente en 2025, pero por supuesto los siguientes directores se les va a hacer aplicable esta regulación. Y luego, respecto a los principios de gestión, la Agencia Nacional de Ciberseguridad debe cumplir con las normas de la Administración Financiera del Estado, someterse a sus controles internos y externos propios de un servicio público. Como señalábamos cuando revisamos la organización y estructura de la agencia, esta cuenta con una oficina de auditoría interna que vela por el buen funcionamiento interno y el uso correcto de los recursos. Adicionalmente, la agencia debe elaborar anualmente la estructura de dotación máxima de personal, la cual debe ser aprobada por la Dirección de Presupuesto. Por tanto, a pesar de que, como señalábamos, los funcionarios se regulen por el Código del Trabajo, de todas formas tienen y están sujetos a las mismas obligaciones que los funcionarios públicos, y también no por ese hecho podemos sostener que la Agencia Nacional de Ciberseguridad no sea un organismo público o que no esté sujeto a los mismos controles y mecanismos de control presupuestario que el resto de estos órganos. Como decíamos, opera bajo los mismos estándares públicos de transparencia, probidad y eficiencia administrativa. Esa es como decíamos, este barniz general, ya tratando de abordar todos todos un poco los elementos de la agencia, su estructura orgánica, su funcionamiento, los distintos órganos o los principales órganos que van a ir colaborando en materia de ciberseguridad en conjunto con la agencia y cómo se vinculan estos en su funcionamiento. No sé si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta.
por si la pueden en fondo ir formulando en este espacio. Sino también recordar que cualquier pregunta o consulta más en específico, ya sea respecto a la Agencia Nacional de Ciberseguridad u otras materias, pueden ponerse en contacto con el estudio. Se puede generar también una asesoría más personalizada, ya para poder abordar en mayor profundidad. Hoy día la idea en esta presentación es abordar dudas que puedan haber surgido respecto de la presentación que acabamos de formular respecto de la manera en la que funciona la Agencia Nacional de Ciberseguridad o el Consejo Multisectorial, los CSIRT. ¿Sí? Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, para que puedan formularla. Si acá se hace la consulta, si es que se realizarán más charlas para ir profundizando y aprendiendo. En general, nosotros como estudio estamos constantemente realizando charlas y webinars en fondo respecto a ciberseguridad, sino también estamos realizando alertas en caso de que alguien requiera alguna charla más especializada, por ejemplo, para, no sé, una empresa que trabaja con materia de ciberseguridad o que trabaja con manejo de datos personales y necesita, por ejemplo, una asesoría o una charla formativa, por ejemplo, a sus colaboradores. Eso también, por supuesto, puede explorarse. No sé si vamos a tener más charlas en específico respecto de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Como digo, o sea, la idea de esto era más bien una presentación de el organismo. Am, Todavía, como también señalé al principio, recién esta agencia lleva 7 meses de funcionamiento, ¿ya? Vamos a tener que esperar un buen tiempo en ver cómo se implementa, cómo funciona, cuál es el criterio del director nacional, cuál es el criterio de los funcionarios, cómo se va aplicando y cómo se va, en definitiva, desenvolviendo en el día a día la política en materia de ciberseguridad. Entonces, claro, vamos a tener que esperar al menos algunos años para poder ir viendo cómo es que también la agencia va entendiendo y va manejando y administrando la ciberseguridad en el país. No sé si, bueno, si no hay más dudas, agradecerles a todos, como señalamos al principio, porque quizá hay gente que puede haberse sumado mientras yo estaba dando la charla. Yo soy Gerardo Incerrato, soy abogado en Mont Group, una empresa, más que un estudio de abogados, una consultora con más de 40 años en el mercado, más de 250 profesionales in-house, parte de nuestra organización, con presencia en 12 oficinas propias en distintos países de América Latina. Um, Recomendarle en fondo que nos sigan, bueno, en LinkedIn, para que ahí también estén al tanto de las distintas actividades que vamos realizando, los distintos webinars, las alertas legales que se van publicando, eh, y el material en general que se viene, estamos preparando. Bueno, gracias a ustedes en fondo por participar. Si alguno en fondo quiere, como decíamos después, tener seguimiento de esto o quiere tener algún tipo de asesoría o una conversación un poco más personalizada, por favor ponerse en fondo en contacto con nosotros a través de nuestras redes y canales de contacto. Nosotros encantados de poder asistirlos. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias por participar.